Hola familia, bienvenidos a Génesis 1:27 Family. Una congregación sin paredes y sin fronteras. Así es, una congregación para gente libre y despierta, así como tú. Somos los pastores Javier y Carolina Morín y siempre es un privilegio y una bendición el poder llegar hasta tu vida, hasta tu casa, tu hogar, tu matrimonio, con una palabra 100% Jesucristo, sin añadiduras, un mensaje del nuevo pacto, del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, una palabra que te alimenta en tu identidad, te recuerda la herencia que tenemos en Cristo y el cómo ser influencia. Así es, preciosa familia. Hoy tenemos un tema muy importante, sobre todo para las relaciones. Sin acuerdo no hay nada. Sin acuerdo no hay nada. Y vamos a entrar de lleno ya en este tema porque, fíjese bien, una de las cosas más difíciles que yo veo en las relaciones interpersonales y complicado es que los seres humanos lleguen a un acuerdo. Es algo verdaderamente interesante el ver que cosas que se pudieran resolver de una manera sencilla puede tomar años y pueden pasar hasta generaciones y todavía las personas no se ponen de acuerdo. Y sobre todo cuando se trata de una relación matrimonial o de relaciones familiares, relaciones dentro de la parentela. Y una de las preguntas que tenemos que hacernos es el por qué al ser humano se le dificulta tanto el poder llegar a un acuerdo. La Biblia es muy clara con respecto a esto. La Biblia nos enseña que andarán dos juntos si no están de acuerdo. Pueden andar dos juntos. Por ejemplo, podemos ir a un mismo lugar, dos personas, si no nos ponemos de acuerdo. Es imposible. Uno va a estar hablando para un lado y el otro para el otro lado. Para todas las cosas que nosotros realizamos en esta vida necesitamos el acuerdo. Usted no puede tener un trabajo, usted no puede tener una entrada semanal, usted no puede ganar en un negocio si usted no llega a un acuerdo. Usted llega a un acuerdo y usted se sujeta a ese acuerdo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, número uno, es ¿por qué al ser humano le cuesta tanto llegar a un acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal? Y solo hay una. Y es intereses personales diferentes. Cada quien busca su propio interés y cuando no encuentra interés en algo, entonces no llega a un acuerdo y comienza a negociar, comienza a ver cómo yo recibo algo que me convenga a mí, algo que me favorezca a mí y entonces ahora sí podemos llegar a un acuerdo. Y yo creo que esto, cuando lo llevamos a la parte matrimonial o a la parte de las relaciones interpersonales, tenemos que entender que o nosotros edificamos las relaciones interpersonales a la manera de Dios, quien es un Dios de relaciones y sabe más que nosotros acerca de relaciones, o simple y llanamente llevamos las relaciones a nuestra manera, dándonos de tortazos y de cabezazos como carritos chocones. Cuando usted va a esas ferias que ve los carritos chocones y así anda la gente hoy en día, ¿sí? Cada quien en direcciones contrarias por su lado, no le importa el otro y choca por aquí, choca por allá, porque los intereses están totalmente opuestos. O también porque las personas rompen los acuerdos con mucha facilidad o los cambian y tenemos que recordar que el conflicto justamente es la ruptura de un acuerdo. Así es, el conflicto y la ruptura de un acuerdo, pero ¿por qué una persona rompe un acuerdo? Una persona simple, llanamente rompe un acuerdo porque llegó a un acuerdo donde no estaban sus intereses. Y al andar en el acuerdo que llegó, entonces lo rompe fácilmente. A ver si usted rompe el acuerdo en su trabajo y resulta que a usted le dijeron que su horario laboral es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pero usted llega y pasan 2 semanas y usted dice, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso, yo quiero empezar a llegar a las 11. Pues hasta ahí le va a llegar su recompensa o su salario o su pago. Entonces, por causa de un interés que usted tiene, usted no quiere perder ese salario, usted no quiere perder esa entrada de dinero porque sabe cómo se le va a complicar el resto de las cosas. Entonces usted se sacrifica y muere a su interés personal de dormir 2 horitas más y dice, me tocó, es a las 9 y hasta las 6. Pero resulta que en las relaciones interpersonales nos pasamos por la goma eso, decimos, no me importa, total, es mi esposa, es mi esposo, yo le dije tal cosa, pero ahora hago lo
lo que me da la gana, porque total me tiene que aguantar, y ahí es donde está el detalle. Wow. Y vamos a hablar acerca de eso, porque si nosotros queremos verdaderamente tener relaciones bajo principios, bajo fundamentos, tenemos que entender que con el primero que tenemos que ponernos de acuerdo es con Dios. Con el Dios de las relaciones. Exactamente. Y ponerse de acuerdo con el Señor es simple y llanamente algo tan sencillo como esto. Fíjese bien lo que le voy a decir. Si usted es una persona que aún sigue creyendo en Dios a su manera, si usted es una persona que aún piensa que su religión, su filosofía, su ideología o su manera de pensar lo va a salvar, o de alguna manera Dios va a tomar en consideración todo eso de lo bueno que usted es, de sus obras de caridad, de qué tan maravilloso es, la palabra dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y que solo hay una manera de ser salvo, y es a través de Jesucristo, a través de su sacrificio y su obra completa y perfecta. Entonces, si usted quiere llegar al cielo, solo hay un camino para llegar al cielo. No es el que tú piensas, no es el que tú dices, no es el que te enseñaron tus abuelos y su religión y su creencia, es el que Dios dice en su palabra, que solo hay un camino y es Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede cuando usted reconoce eso? ¿Qué cuando sucede? No está de acuerdo con eso. Cuando usted no está de acuerdo con eso, pues usted no tendrá otra opción sino que ir a otro lugar muy diferente que el cielo, y es el infierno. ¿Por qué? Porque si la buena noticia es que Jesucristo, quien es Dios, quien se hizo hombre y vino a redimirnos, a salvarnos, y fue a una cruz, tomó nuestro lugar, porque en realidad el verdadero cristianismo consiste en pasar de muerte eterna a vida eterna a través de Cristo Jesús. El ser humano no se puede salvar, el ser humano necesita morir y nacer de nuevo para poder recibir una nueva naturaleza, y así de esa manera poder entrar al cielo. No hay otra manera. Usted puede hacer todas las obras de caridad que usted quiere, usted puede inclusive entregar su propia vida, sacrificarse, todo lo que quiera, nada de eso le podrá dar una nueva naturaleza. Solo el creer en Jesucristo como el Dios verdadero, el único Salvador del mundo, y cuando usted entra en acuerdo con Dios ocurre un milagro, una transformación radical, trasladados de un reino de tiniebla al reino de la luz, una nueva naturaleza, somos hechos nuevos de paquete. Todos nuestros pecados son perdonados, Dios nos da un nuevo corazón, ahora queremos lo mismo que Dios quiere. Entonces, ¿qué sucede? Ese acuerdo trae mucha bendición. ¿Y qué sucede con aquellas personas que ya le entregaron su vida a Cristo y siguen batallando, haciendo las cosas a su manera? Pues te tienes que poner de acuerdo con la palabra de Dios, porque ahora esa palabra vino a vivir en nosotros. El misterio que estuvo oculto por generaciones y ahora ha sido revelado, que es Cristo en nosotros. Mira lo que dice Juan capítulo 1 versículo 14, y por qué es importante que tú ahora, como creyente en Cristo, que has nacido de nuevo, que has experimentado el nuevo nacimiento con una evidencia y un cambio radical que nadie te lo puede arrancar. Mira lo que dice la palabra, Juan 1, 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Exactamente. Entonces, cuando nosotros que hemos nacido de nuevo, entramos en acuerdo con esa palabra que está en nosotros. ¿Por qué? Porque les voy a decir algo, mire. La mayoría de las personas, y yo diría el 99.999% de personas que vienen a uno buscando consejo, estoy hablando de personas que han nacido de nuevo, personas que ya han experimentado lo que es tener a Cristo en su corazón, el cambio de vida. Cuando vienen buscando consejería, ya ellos saben lo que tienen que hacer, pero quieren escuchar algo diferente. Sí, ya en ti está la respuesta. En ti está la respuesta. El Espíritu Santo siempre nos dirige a toda verdad. Y esa verdad es la palabra de Dios. ¿Y qué ocurre cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios? Vamos a ver la gracia y la verdad que nos liberta manifestada. Sí, entonces, es el poder del acuerdo. Exactamente, ¿no? El poder del acuerdo es sumamente importante, porque fíjese bien, yo no puedo jugar tenis si no me pongo de acuerdo con otro jugador, y quedamos de acuerdo en una hora, en una cancha, en un lugar, y por eso puedo desarrollar y practicar y jugar tenis en lo que usted vaya a hacer. Imagínate que no estés de acuerdo con las reglas del juego, con los límites de la cancha, con la pelota, con la raqueta. Entonces,
No puedes No puedes jugar. jugar. Nada más con el hecho de que no te pongas de acuerdo a qué hora van a jugar. Entonces siempre dicen, no, es que yo siempre que llego a la cancha no hay nadie. Claro, porque te citaron a las 8 y tú llegas a las 12. Te citaron a las 7 y tú llegas a las 9. Entonces no puedes llegar a la hora que quieres. Entonces sin acuerdo no hay nada. No hay nada. Por eso el título que le pusimos a esto es que sin acuerdo no hay nada. Entonces, vayamos ahora a la segunda carta de los Corintios, donde vamos a ver algo poderoso y vamos a ver qué es lo que limita también a las personas, y hablando específicamente a los creyentes en Cristo, a los que han nacido de nuevo, el por qué batallan tanto en llegar a acuerdos y qué diferencia, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia entre una persona que llega fácilmente a un acuerdo y otras no? ¿En qué se caracterizan? ¿Por qué a una persona le cuesta llegar a un acuerdo? Y porque hay personas que con facilidad pueden llegar a un acuerdo. Y estoy hablando de un acuerdo con Dios, un acuerdo conforme a la palabra de Dios que ya habita en nosotros, porque el verbo se hizo carne y ese verbo, la palabra, es Jesucristo nuestro Señor. Él es la palabra del Génesis hasta el Apocalipsis y esa palabra ahora vino a vivir en nosotros y está siendo revelada cada vez que nosotros estamos siendo expuestos a ella. Se nos va revelando y el Espíritu Santo nos va enseñando y nos va mostrando todas aquellas cosas que ya tenemos en Cristo. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 6 del versículo 11 al 15 y dice así. Nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad os hablo como a niños. Vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Exactamente. Entonces fíjese bien. Esto lo quiero tomar porque es sumamente necesario que cuando uno trata de ponerse de acuerdo en cosas que tienen que ver con la vida, con las relaciones, con personas que no han nacido de nuevo, es como que tú trates de llevar relaciones con personas que están muertos espiritualmente, es decir, están separados de Dios y no van a entender de estos asuntos. Entonces, cuando la palabra está confrontando esta área en los creyentes, primeramente está confrontándola en esos creyentes que aún son niños, que aún siguen limitados por sus sentimientos, porque aún siguen buscando entrar en acuerdos con personas que no han nacido espiritualmente, que no han nacido de nuevo. Y eso es una locura. Es como una persona que quiere entrar en un acuerdo con alguien que no está en el mismo reino. Entonces, con esto de ninguna manera estoy hablando que nosotros no podamos relacionarnos con todo el mundo. Por supuesto que sí, es el plan de Dios, pero en lo que tiene que ver con la intimidad, con las cosas verdaderamente espirituales, cosas que tienen que ver con la relación, es algo imposible porque no hay acuerdo entre la luz y las tinieblas, no hay acuerdo entre la luz y las tinieblas. Entonces, cuando tú vas a entrar en un acuerdo, primeramente en una relación particularmente, pues tú tienes que entender que no es lo que tú sientas, jamás lo puedes poner por encima de la verdad de Dios, porque primero tiene que ir la verdad de Dios y luego esa verdad va a alinear nuestros sentimientos, va a alinear nuestras emociones, va a alinear nuestras decisiones y nos va a encaminar verdaderamente a un acuerdo. Por ejemplo, que tú trates de ponerte de acuerdo siendo un hombre soltero y entrar en una relación con una mujer que no ha nacido de nuevo y tú eres creyente, ya de entrada tú vas a tener conflictos. ¿Por qué? Porque la naturaleza que está en ti espiritualmente es diferente a la que está en esa otra persona. De ninguna manera estamos diciendo que tú eres mejor que ella o que ella no es una buena persona, sino que no va a haber acuerdo porque el acuerdo tiene que ser en la luz. El mismo Dios que habita en ti tiene que habitar en ella para que pueda existir que la armonía de que nos vamos a poner de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, siempre tiene que haber un punto de referencia y en la parte espiritual nuestro punto de referencia es Jesucristo, es Dios hecho hombre, es su palabra.
Fíjese bien como dice el versículo 14, dice, no estéis unidos en yugo desigual, que quiere decir no entres en acuerdos con yugos desiguales, personas que no tienen que ver nada con la verdad de Dios, es decir, que no han nacido de nuevo. ¿Cómo tú te vas a poner de acuerdo con las tinieblas? Y yo lo veo, es algo muy común en los creyentes niños inmaduros que son llevados por sus emociones, son llevados por sus sentimientos, son personas que no han madurado todavía, que no entienden que una vez que tú te pones de acuerdo con Dios y su palabra, ya tú no puedes estar negociando con otras personas que no están en línea con esa verdad. Yo entiendo que puede sonar muy radical y con esto, repito, no estoy hablando de que no podamos relacionarnos con las personas. Claro que sí, podemos relacionarnos con todo el mundo, pero no podemos entrar en acuerdo con todo el mundo porque el acuerdo es en la luz, el acuerdo es con la palabra de Dios. Entonces la palabra es clara, dice qué armonía tiene Cristo con Belial, es decir, qué armonía tiene Cristo con Satanás. O que tiene en común un creyente con un incrédulo. O sea, ¿cómo tú puedes llegar a un acuerdo con un incrédulo? Con esto no quiero decir ahora que tú no puedas llegar a un acuerdo, digamos, empresarial o de un negocio. No, estoy hablando en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque es ahí donde se suscitan los conflictos. Por eso el Señor hace énfasis que si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, tú debes de buscar personas que han nacido de nuevo para tú entrar en relaciones de pacto, en relaciones de compromiso, en relaciones de acuerdo, porque solamente en la luz, con lo que tiene que ver las relaciones a la manera de Dios, se pueden establecer acuerdos cuando estamos bajo el mismo espíritu. Por eso lo habla claro, no estéis unidos a yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué asociación tiene la justicia con la iniquidad o comunión la luz con las tinieblas? Se cae de la mata de que la luz jamás se puede poner de acuerdo con las tinieblas. No hay acuerdo de ningún tipo y a veces nos encontramos con personas y ¿qué es lo que dice? Pero ¿y qué tiene de malo? Ay, es que yo lo amo, es que yo siento esto, yo siento lo otro, ay, es que yo sentía. Entonces, ¿qué dice la palabra? Comienza confrontando a los corintios, estos cristianos muy carnales, esta iglesia de los corintios muy carnales espiritualmente hablando, muy niños espiritualmente hablando, y los confronta y le dice están limitados. ¿Por qué? Por los sentimientos. Ay, es que yo siento, pero ¿qué dice Dios? Ay, espera que yo siento, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué haces tú metiendo a ese hombre en tu casa? Eres una persona que ha nacido de nuevo. ¿Qué haces tú dando ese testimonio? ¿Cómo las personas van a creer si nosotros no modelamos? Nosotros somos un ministerio del nuevo pacto, pero eso no quiere decir que el comportamiento no sea importante. Claro que es importante. Y ya es hora que el comportamiento de la vida de Cristo se vea en tu vida, porque de lo contrario estás siendo piedra de tropiezo. Totalmente. Estás dañando que otros lleguen al camino porque lo que ven en ti y lo que hablan de ti es verdaderamente asombroso. Entonces no estás dando testimonio de quien vive en ti. Y la palabra dice que nosotros debemos de dar testimonio y sí, nuestro comportamiento tiene que ser un comportamiento, no estoy hablando de gentes perfectas en comportamiento porque no existe, pero sí el anhelo y el deseo de cada vez hacerlo mejor y entender y decir gracias Señor, porque eres tú quien me fortalece y en aquello que yo soy débil, tú me haces fuerte y que verdaderamente esté esa actitud y no a veces la actitud que vemos en muchos creyentes de un descaro de verdaderamente que ya no se puede diferenciar entre uno que no ha nacido de nuevo y estos que supuestamente han nacido de nuevo, pero no manifiestan la vida de Dios por ningún lado y eso no es el plan de Dios. Entonces el primer acuerdo es con Dios. ¿Por qué? Porque sin acuerdo no hay nada. No hay nada. No hay nada. Si no nos ponemos de acuerdo en cualquier área que sea y principalmente con nuestro Señor y su palabra va a ser muy difícil. Muy difícil. Mire bien lo que vamos a leer ahora en Romanos. Esto está poderosísimo porque es sumamente importante. Esto tiene que ver con esto que estamos hablando del acuerdo. Y Romanos capítulo 8, los versículos 13 y 14 dice así. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Bingo. Fíjate bien Bingo. lo que te voy a decir. Blanco. La carne, que es un tema, pues, uno de los temas favoritos míos y estoy trabajando en un libro que pronto lo voy a terminar. Pues si nosotros no entendemos esto, no vamos a entender nada, ¿sí? Esa carne es la antigua manera de pensar, de actuar que quedó,
¿De qué? De la naturaleza que teníamos antes, que fue destruida en la cruz del Calvario y nacimos de nuevo. Y esa carne quedó, por eso nosotros al nacer de nuevo, pues nuestra alma sigue teniendo memorias, recuerdos y pues como que no pasó nada, pero dentro espiritualmente sabemos que pasó algo muy grande, pero todavía tenemos las mismas relaciones, las mismas personas, una antigua manera de pensar, y por eso la palabra hace mucho énfasis en renovar esa forma de pensar mediante el conocer la verdad de Dios, que es la que nos liberta, la que nos transforma y verdaderamente la que va a hacer que nuestro comportamiento cambie, porque es una cosa que es de adentro hacia afuera, no es nada de afuera hacia adentro, no es un programa, es una persona quien vive en nosotros ahora, y cuando alimentamos a esa persona bajo las verdades que ya están en nosotros, es inevitable que no se manifieste el fruto. Pero si nosotros seguimos viviendo bajo esa antigua forma de pensar, esa antigua forma de actuar, de relacionarnos, pues dice la palabra claramente que eso lo que va a traer es consecuencias aquí en la tierra. No estoy hablando de consecuencias de perder tu salvación espiritualmente, pero sí de llevar una vida aquí en la tierra totalmente opuesta a lo que es verdaderamente calidad de vida y vida abundante, que tampoco quiere decir llevar una vida con pétalos de rosa. No, dice la palabra que las aflicciones del justo son muchas, pero el Señor nos libra de todas ellas. Pero mira lo que dice aquí, porque es muy importante que entendamos esto, porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Y a veces las personas piensan que solamente la muerte es que ya la persona dejó de existir. Sí, eso es evidentemente la muerte física, dejó el cuerpo y se fue. Pero también la tristeza, la falta de paz, la enfermedad, la angustia, el no poder descansar, todo eso es parte de la muerte. Toda esa cuestión que se mueve alrededor de las relaciones disfuncionales, de los conflictos que no salen de uno para entrar en el otro. No hay paz en las relaciones. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer a su manera. Pero dice, pero si por el Espíritu, y aparece en mayúscula, hablando del Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda verdad, del Cristo que está en nosotros, si hacemos morir las obras de la carne, es decir, todas aquellas cosas que se oponen a la voluntad de Dios, que se oponen a lo que verdaderamente queremos hacer, entonces vamos a vivir. ¿Qué quiere decir? Poniéndonos de acuerdo con esa guianza que nos trae el Espíritu Santo. ¿Y qué va a usar el Espíritu Santo? Va a usar la palabra de Dios que ya está en nosotros. Nos va a recordar la palabra de Dios que está en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos alineamos con esa verdad y nos ponemos de acuerdo con la palabra que ya está en nosotros, pues entonces simplemente vamos a neutralizar esa naturaleza, esa carne que se opone, esa carne que quiere hacer cosas que de entrada Dios dice ni las intentes. No hay acuerdo entre las tinieblas y la luz. No hay acuerdo entre Cristo y Belial. No hay acuerdo entre un incrédulo y un creyente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser muy firmes y radicales en esto si queremos verdaderamente experimentar la calidad de vida y abundante vida, que repito, no significa que no vengan problemas, porque las aflicciones y los problemas pueden ser muchos, pero el Señor nos libra de todos ellos. Estamos en un sistema contrario, un sistema opuesto, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Por eso el primer acuerdo que tenemos que tener, si queremos ver todos los demás acuerdos, entrar en línea, entrar y canalizarse dentro de ese plan maravilloso que Dios tiene, es ponernos de acuerdo con Dios, ponernos de acuerdo con su palabra y decir, si Dios lo dice, yo lo creo y no hay argumento, no hay discusión, esto es lo que es y punto. ¿Por qué? Porque Dios sabe más que tú, sabe más que yo. Y si Dios lo dice es porque es la verdad, porque Él es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y si tú te pones de acuerdo con eso, vas a ver cambios, vas a ver resultados. No te estoy diciendo que va a ser algo inmediato, pero te estoy diciendo que el ir conociendo esta poderosa verdad, que sin acuerdo con su palabra, sin acuerdo con lo que Él dice, no hay nada. Si tú estás escuchando en este día y todavía no te has puesto de acuerdo con el plan de salvación de Dios, pues te quiero decir que si no te pones de acuerdo con ese plan de salvación de Dios, no podrás ir al cielo, no porque lo digo yo, sino porque lo dice su palabra, porque para entrar al cielo necesitas una nueva naturaleza. Por eso vino Cristo. Cristo vino a darnos esa nueva naturaleza. Él vino a darnos esa vida que habíamos perdido, que el hombre perdió en el jardín del Edén, por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal.
que hoy en día vemos que las personas no entienden que la raíz de todas las religiones y creencias en el mundo entero es comer de ese árbol, pero el que come del árbol de vida, de la vida eterna que es Jesucristo, vivirá para siempre. Y la palabra dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, esto es mucho más que simplemente repetir unas palabras o una oración, esto es creerlo. Y si tú crees que Jesucristo es Dios quien se hizo hombre, si tú crees que Él fue a la cruz a tomar tu lugar, si tú crees que solamente a través de Él hay salvación y vida eterna, pues ahí donde estás, dile: Señor Jesús, yo necesito de esa vida eterna y en este momento tomo mi cruz y voy al Calvario y te doy gracias, Señor, porque hoy muero contigo, soy sepultado contigo y resucitado en una nueva criatura. Jesucristo, tú eres mi único Señor, mi único Dios y Salvador. Declaro que hoy nazco de nuevo por el poder de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque hoy me haces una nueva criatura. Queremos felicitarte y darte la bienvenida a la familia más feliz de la tierra. ¡Wow! ¡Qué poderoso mensaje! ¡Qué tremendo! Ponernos de acuerdo primeramente con Dios. Ahí está el poder. Así está. Si nos ponemos de acuerdo con Él, todas las demás cosas entran en su lugar y van engranando, van funcionando. Porque si te pones de acuerdo con el Creador de todo, pues te voy a decir algo, vas a comenzar a ver cambios positivos. ¿Van a desaparecer todos los problemas? No, pero vamos a tener victoria, porque Dios siempre nos da la victoria, venga lo que venga, pase lo que pase. Así es, preciosa familia. Bueno, hermosa familia, siempre es un privilegio y queremos recordarles que aquí mismo en la descripción de este video encontrarán el enlace para que puedan bajar la aplicación de Génesis 1:27 online, para que la tengas en tu móvil, tableta, computadora y así disfrutar de todo este contenido que tenemos, aparte de los mensajes semanales, el podcast, la Biblia dramatizada, mucha música, la consejería express, en fin, tantas cosas que van a edificar tu vida, que te van a mantener fortalecido, alimentado. Es una manera de tenerlo ahí en la palma de tu mano y también es una manera también de apoyarnos a nosotros para continuar grabando estos mensajes y que llegue esta palabra, porque todo lo que recibimos por gracia también damos. Así que nos despedimos. Así es, preciosa familia, hasta la próxima semana y muchas bendiciones. Estos fueron sus pastores, Javier y Carolina Morín. Chao, chao. Bendiciones.